Haciendas y Conventos de México les da la más cordial bienvenida. Haciendas y Conventos de México, documento testimonial del acervo cultural arquitectónico del México colonial. Raíces de la arquitectura colonial mexicana. Elementos arquitectónicos de la arquitectura colonial. En el transcurso de los siglos IV al XIX, la arquitectura europea sufre un marcado desarrollo estilístico. A partir del arte tardorromano, las tribus germánicas que ascienden al poder tras la caída de Roma desarrollan los estilos visigótico y merovingio. Los francos crean el arte carolingio, y de estos surgen el gótico temprano y el internacional. La permanencia del poder romano de Oriente en Constantinopla devendrá en el arte bizantino, cuya influencia se hará sentir desde Italia hasta Rusia. Las invasiones árabes dan origen al arte moderno, y casi 1000 años después de la desaparición del Imperio Romano de Occidente, los cánones grecorromanos resucitan en la arquitectura renacentista. El Renacimiento dará origen a la sofisticación del arte barroco y del churrigueresco. De la ideología racionalista en el siglo XVIII retomará las formas grecolatinas del arte neoclásico. A pesar de este desarrollo, hay una continuidad de elementos arquitectónicos que se usan en todos los estilos mencionados. No obstante su belleza compositiva, el uso persistente de arcos, columnas, bóvedas y cúpulas obedece fundamentalmente a razones estructurales. El arco no se trata tan solo de una forma, dado que pueden existir tanto dinteles de forma curva como arcos adintelados, sino de un sistema diferente de construcción. Desde un punto de vista estructural, el arco es una sucesión de cuñas truncadas llamadas dovelas, que se comprimen mutuamente, cuya interacción impide que caigan aunque se coloquen sin mortero y a pesar de las grandes cargas que pueden soportar encima. A diferencia del dintel, que traslada la carga total en dos fuerzas verticales y puede apoyarse en columnas delgadas, el arco convierte las cargas en empujes oblicuos que deben ser contrarrestados. Los muros en que se apoya son de contención y tienen que resistir esas fuerzas laterales. El arco, a partir de su arranque, está formado de piezas de corte radial llamadas dovelas. Las dovelas, contiguas al arranque o imposta, reciben el nombre de salve, y la central se denomina clave o corona. Las curvaturas interior y exterior del arco se conocen como intrados y extrados, respectivamente. Cuando dos arcos iguales se juntan a la altura de sus bases, los componentes horizontales de los dos empujes oblicuos se contrarrestan y los verticales se suman, de modo que puede haber una columna delgada entre ambos arcos, pero no en los apoyos externos. Este es el principio de la arcada, sucesión de arcos con contrafuertes solo en los extremos para los empujes no contrarrestados. Si la arcada tiene planta circular, todas las fuerzas horizontales se equilibran sin necesidad de contrafuertes. El arco de dovelas fue uno de los inventos más importantes en la historia de la construcción. La piedra y el barro son materiales frágiles, con una resistencia prácticamente nula a los esfuerzos flexionantes. En el arco, la piedra trabaja sometida a la compresión, que es el único esfuerzo que realmente admite,
y esto nos permite librar claros mucho mayores que los conseguidos mediante dinteles. El arco más grande construido por los romanos tenía un claro de más de 30 metros. En comparación, los dinteles pétreos más grandes que existieron libraban vanos máximos de 4 metros de largo. Las dovelas son comparativamente mucho más ligeras que un dintel, dado que se cortan las piezas para trabajar en conjunto, en tanto que un dintel largo podía alcanzar varias toneladas de peso. Por estas razones, el arco fue el cerramiento más utilizado en la historia de la arquitectura hasta principios del siglo XX. Haciendas y Conventos de México tiene el placer de presentar a ustedes los diferentes estilos arquitectónicos que se llevaron a cabo durante la época de la colonia, los cuales fueron aplicados a los múltiples conventos que aquí edificaron las diferentes órdenes de frailes en su proceso de evangelización. Haciendas y Conventos de México agradecen la colaboración de la Secretaría de Turismo del Estado de Baja California Sur. Bienvenidos sean todos ustedes a este su programa Haciendas y Conventos de México. Nos hemos transportado hasta el municipio de Comondú, en la hermosa península de Baja California, para mostrarles esta serie de misiones jesuitas que fueron realmente una aventura para estos frailes, para los padres jesuitas. El territorio era sumamente inhóspito, muy lejano, muy difícil el acceso para llegar hasta ahí. Esta es la misión de San Luis Gonzaga, en este municipio de Comondú, la cual fue fundada por el padre Lambert Hostel en el año 1740. La capilla de la misión jesuita de San Luis Gonzaga de Chiriyaqui está en el municipio de Comondú, al centro de Baja California Sur, y colinda al norte con el municipio de Mulegé, al este con el municipio de Loreto y con el Mar de Cortés, al sur con el municipio de La Paz y con el Mar de Cortés, y al oeste con el Océano Pacífico. Este es el mero chiro, ¿verdad? ¿Qué maestro es el bueno de la mezcla? A ver, cuéntanos, maestro, ¿qué se le echa? Él se la sabe de todo, ¿no? Usted que es el mero mero. ¿A qué le echa? ¿Choya? ¿Cal? Sí, choya, cal. ¿Sal? No, ahí no. ¿No lleva sal? No, ahí es choya, nomás. Sí. Luego la cal. Y para picar, para ponerle arriba, ya cuando la va a aplanar, el aplanado se le echa alumbre. Ah, alumbre, sí. Agua. Exactamente. Eso es para impermeabilizar, ¿verdad? Sí. Sí. Así la sosa, pues. Para la pintada, sí, se usa la La cal. de choya y la cal y poquita sal Exactamente, sí. para que no caiga. Para fijador, sí. Entonces, ¿le echan qué? Nomás la choya, el agua Nomás la choya y el agua. y luego jabón Jabón y alumbre. y alumbre. Y eso es para impermeabilizar, ¿no? Sí. A los techos. Sí, queda bien, claro. Dura toda la vida, ¿no? Caldo de choya.
El hacendado. Ese es el hacendado, nada más falta la hacienda, ¿verdad? Son de los indios viejos que van quedando últimamente ya. Estoy haciendo lo mismo de Zapata. Nos encontramos en la misión jesuita San Luis Gonzaga, ubicada en el municipio de Comondú, Baja California Sur. La misión jesuita de San Luis Gonzaga, ubicada en el municipio de Comondú, al norte de la ciudad de La Paz, en la bella península de Baja California Sur, fue fundada por el fraile Lambert Hostel en el año 1737 y abandonada en 1768, cuando los jesuitas fueron expulsados del Imperio Español, y el general José de Gálvez, visitador de la Real Audiencia, traslada la población de esta región a la misión de Santa Rosa de las Palmas en Todos Santos. De 1752 a 1767, el misionero alemán jesuita Johann Jakob Weigert construye la iglesia de esta misión y permanece como misionero junto con una población de 500 personas. La misión San Luis Gonzaga está al suroeste de Loreto, en un pequeño oasis rodeado de desierto llano. Haciendas y Conventos de México tiene el placer de presentar a ustedes los diferentes estilos arquitectónicos que se llevaron a cabo durante la época de la colonia, los cuales fueron aplicados a los múltiples conventos que aquí edificaron las diferentes órdenes de frailes en su proceso de evangelización. Estás viendo tu programa Haciendas y Conventos de México. Misión jesuita San Luis Gonzaga fue fundada en el año 1740.
Fray Lamberto Hostel había establecido esta misión en 1737. Beger encontró la pequeña iglesia en ruinas. Durante sus años ahí, Beger construyó la iglesia de piedra que aún sobrevive. En octubre 4 de 1754, en una carta a su hermano, Beger describe sus impresiones sobre la tierra a donde fue enviado. Pareciera que desde un principio Dios no creó California, tampoco se alió del gran diluvio. Lo primero puede probarse en lo siguiente: hay rocas, cerros, valles y planicies que tienen conchas y caracoles petrificados. Mi sospecha es que California surgió después del gran diluvio, de las aguas saladas del océano y de la fuerza de un fuego subterráneo. Es seguro que California es un puro coágulo de miles de cosas y materiales donde lo que menos hay es tierra y agua. Y pasó el resto de su vida extrañando y escribiendo sobre la tierra que, entre comillas, Dios no creó. Cuando Lamberto Hostel era padre visitador, una serie de acusaciones contra los jesuitas de California fueron presentadas en la Corte de Madrid y enviadas a la Ciudad de México. Los cargos probablemente se originaron con Manuel de Ocio y una copia de documento fue enviada a Loreto. Había 7 acusaciones. Primero, que a los soldados se les pagaba solo con mercancías y con precios excesivos impuestos por los sacerdotes. Que el capitán no manda en sus tropas y que los sacerdotes llenan las vacantes contratando y despidiendo a su antojo, por lo que los soldados solo hacen lo que los padres ordenan. Tercero, los sacerdotes impiden el trabajo en las minas y se quedan con la plata que sale de ellas, ya que los mineros tienen que comprarles maíz y otras provisiones necesarias para su vida a precios excesivos. Cuarto, que los padres trabajan las minas de manera secreta y por su cuenta. Quinto, que con la plata que obtienen, los padres comercian con los galeones de Manila y con barcos holandeses que acostumbran arribar a estas costas. Sexto, que los indígenas trabajan duro para beneficio de los padres y solo les pagan con maíz cocido. Séptimo, que los sacerdotes no permiten la entrada de españoles en las misiones porque quieren conservar a los indios en la ignorancia del hecho de que tienen un rey, para que sigan creyendo que no tienen otros superiores que los mismos misioneros. Pero la ola de sentimientos en contra de los jesuitas era muy fuerte para pararla. Los cambios en Europa exacerbaron el problema de los jesuitas. Saliendo de la Edad Media, las naciones europeas estaban desarrollando nuevas tecnologías que los habilitaban para conquistar tierras extranjeras e importar sus riquezas. Con la era de la Ilustración, los estudios técnicos y científicos eran alentados. La escolástica y lo piadoso empezaron a quedar fuera de moda y la gente empezó a prepararse menos y menos para la otra vida y aprovechar más esta. Esta nueva filosofía empezó a deteriorar el poder de la Iglesia católica. Para este entonces, los jesuitas se habían convertido en una exitosa, rica e influyente y poderosa orden. Las monarquías empezaron a ver en los jesuitas un rival del poder temporal. Mientras crecía el estatus de la orden, se convirtieron en objeto de chismes y calumnias por todo el mundo. En 1759, el Borbón Carlos III fue coronado rey de España. Ese mismo año, en Portugal, toda la riqueza de los jesuitas fue confiscada y fueron expulsados del país y de todas las colonias portuguesas. Al mismo tiempo, Francia empezó el proceso de expulsión de la orden jesuita. Después de la desastrosa guerra de los 7 años,
Para el control de Alemania y la supremacía de las colonias de América del Norte y la India, Carlos III necesitaba urgentemente reponer el tesoro español, y la riqueza de los jesuitas en España y sus colonias era una tentadora fuente de riqueza. Los gobiernos de ambos países se apropiaron de la riqueza de los jesuitas y esta fue a parar a los cofres de las naciones. Haciendas y Conventos de México. El documento testimonial del acervo cultural arquitectónico del México de la colonia les presenta los diferentes aspectos de la gran cantidad de hermosísimas haciendas con las que contamos en el territorio mexicano. Haciendas y Conventos de México los invita a seguir disfrutando de nuestro inmenso acervo arquitectónico y cultural del México de la colonia. De San Luis Gonzaga fue abandonada en el año 1768, cuando la población se trasladó a Santa Rosa de las Palmas. Se escribieron libros y calumnias circularon por toda Europa y Nueva España, acusando a los jesuitas con todo lo imaginable, aunque nunca se escribieron explícitamente las acusaciones en su contra. El gobierno español temía a los sacerdotes encargados de las misiones en sus colonias. En California en ese tiempo, 8 de 16 misioneros eran de Europa Central, de Alemania, Austria, Bohemia, Bavaria y Alsacia. Un consejero le dijo al rey que los jesuitas cuestionaban su legítimo derecho al trono de España. Esta fue la gota que derramó el vaso y el rey, alentado por sus ministros, decidió expulsar a los jesuitas del dominio español. La animadversión llegó hasta aquí, hasta California. Los misioneros respondieron a esta, ofreciendo entregar las misiones a otra orden para que los nativos pudieran continuar recibiendo la instrucción cristiana. En los años anteriores, las plagas de langosta habían acabado con las pocas cosechas y con el forraje para los animales. Ningún dinero llegaba del erario real y una sequía en el macizo había cortado las provisiones. La idea de renunciar a tantos problemas no era del todo mala. No hubo respuesta de aceptar quedarse con las misiones. En 1765 el rey Carlos III nombró a José de Gálvez, un noble, mezquino y juez en Madrid, como visitador general de la Nueva España. El nuevo cargo desbancaba al virrey, de que Gálvez solo acordaba con el rey, quien le confirió enorme poder. Estaba comisionado para llevar a cabo las reformas económicas y de gobierno de Nueva España, las que el rey había instituido en España. Gálvez llevó a cabo su tarea con celo. Tenía dos cualidades que eran valiosas al rey: una energía tremenda y una lealtad fanática a su majestad. El misionero jesuita Johann Jacob Beget, quien permaneciera en esta misión de San Luis Gonzaga durante 15 años, nació en Solstadt, Alsacia, hijo de un talabartero y hermano de 5 religiosos. Inició su noviciado jesuita en la ciudad alemana de Mainz en 1736. Posteriormente fue profesor en Hagenau y después enviado como misionero a la Nueva España para evangelizar a los habitantes guaycuras de esta región.
Esta misión de San Luis Gonzaga, Chiriquí, fue primero una visita establecida por Clemente Guillén en 1721 para convertir a los pobladores guaycuras, los cuales se extendían desde el sur de Loreto hasta el actual poblado de Todos Santos. En el año 1734, los guaycuras se unen con los pericúes en un levantamiento en contra de los evangelizadores jesuitas. Posteriormente, en la segunda mitad del siglo XVIII, su población se ve fuertemente diezmada por una epidemia, y para el año 1800, la cultura guaycura se considera totalmente extinta. San Luis Gonzaga, el nombre de esta misión jesuita del municipio de Comondú, perteneció al hijo mayor de Ferrante, marqués de Chatillon, nacido en el año 1568. Su padre llegó a ser el gobernador de Montserrat durante el reinado de Felipe II. A pesar de ser hijo de un soldado, San Luis Gonzaga inicia el noviciado jesuita en 1587, caracterizándose por su extremada devoción. En 1591, San Luis Gonzaga muere a la temprana edad de 23 años y es canonizado 135 años después, en el año 1726. Bien amigos, así es como Haciendas y Conventos de México, el documento testimonial del acervo cultural y arquitectónico del México de la colonia, se despide de ustedes después de haberles mostrado esta hermosa misión de San Luis Gonzaga, la cual se encuentra en proceso de restauración, como vimos, y se está llevando a cabo esta restauración de la manera como teóricamente, originalmente fue construido. Haciendas y Conventos de México, documento testimonial del acervo cultural arquitectónico del México colonial.